agradecemos a Dios por poder participar de este tiempo, que es un tiempo muy bueno para nosotros como creyentes. Lástima que no nos podemos ver personalmente, pero bueno, son tiempos. El domingo pasado estuvimos hablando sobre lo que es la vocación de los profetas. Y este domingo, hoy, se nos presenta otra vocación. Y las respuestas generosas a la invitación de Dios. Como comunidad, como iglesia, todos necesitamos que cada uno de nosotros cumpla el compromiso de su vocación cristiana. Y seamos testigos fieles de ese Dios ante los hombres. Por eso, el culto de hoy nos lleva a pensar sobre nuestra vocación. Como cristianos hemos sido llamados por Dios y de Él hemos recibido una misión. Así que, al ser llamados, también recibimos una misión. Y por eso es tan importante para nuestras comunidades y para nuestra iglesia de que asumamos ese compromiso para llevarla a cabo en este mundo que nos rodea. En la primera lectura que vamos a tener encontramos la descripción figurativa de la llamada de un profeta, ese profeta tan grande que es Isaías. De una forma simple e interpelante se presenta el modelo de un hombre que es sensible a la llamada de Dios y que tiene el coraje de aceptar ser enviado. En la segunda lectura del Evangelio de Lucas se nos presenta un grupo de discípulos que compartieron la barca con Jesús, que acogieron las propuestas de Jesús, que supieron reconocerlo como su Señor, que aceptaron la invitación para ser pescadores de hombres y lo dejaron todo para seguirlo. En esta escena reconocemos el camino que los cristianos están llamados a recorrer. Nosotros como cristianos estamos llamados a recorrer este camino como ejemplo. Así comenzamos nuestro culto hoy y lo vamos a hacer por medio de la lectura del Salmo 138, los versículos del 1 al 5 y del 7 al 8. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, delante de los ángeles tocaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste, acrecentaste el valor en mi alma. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. La derecha me salva, tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Delante de los ángeles tocaré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tocaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acrecentaste el valor en mi alma. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Tu derecha me salva.
El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Delante de los ángeles tocaré para ti, Señor. ¿Oramos? Gracias, Señor, por poder estar nuevamente en este día reunidos, convocados por ti para tener una nueva enseñanza, un nuevo poder compartir cosas que nos suceden, cosas que pasamos durante la semana. Y, Señor, también para poder escuchar de tu palabra y para poder aprender más de lo que vos querés para cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos porque nos llamaste y con ese llamado nos diste una vocación cristiana, que podamos asumirla, que podamos darnos cuenta cuál es esa vocación y qué es lo que podemos hacer en favor de nuestros hermanos. Te agradecemos por tu amor y tu cuidado y te pedimos que estés con nosotros en esta mañana, en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Buenos días, hermanos. Vamos a leer el pasaje de Isaías 6, del 1 al 8. El contexto de este texto es Jerusalén, alrededor del 740-739 a.C. Isaías tenía entonces unos 20 años. Estando en el templo en oración, siente que Dios le llama para ser profeta. El texto nos relata ese descubrimiento y la respuesta de Isaías. No obstante, este relato no debe ser visto como un reportaje periodístico de los acontecimientos, sino como una presentación teológica
de una experiencia interior de vocación. El texto dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Los detalles principales, el trono alto y sublime donde el Señor se sienta, o el manto que cubre el templo, los serafines, con 6 alas que vuelan sin cesar alrededor y que cubren su cara y sus pies, el oscilar de las puertas en sus bisagras, el humo, son elementos simbólicos con los que el profeta describe la grandeza, la omnipotencia y la magnificencia de Dios. Esa es la perspectiva que el profeta tiene del Dios que lo ha llamado. Y ahora vamos a leer el Evangelio de Lucas, del capítulo 5, del 1 al 11. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, no hemos pasado la noche bregando y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Buenos días, hermanos. Este domingo 6 de febrero de este año 2022, otra vez virtualmente nos encontramos, pero lo importante es que nos encontramos y estamos en comunión con Dios. Y en la semana, evidentemente, por lo que vemos, hay oración, hay intercesión, hay alabanza. Así que eso es bueno. Y bueno, ahora tenemos el momento de la reflexión basado en este último pasaje que nos leyó Natalia, un pasaje que da para mucho, pero voy a tratar de ser breve y conciso. Del pasaje podemos sacar muchas cosas, pero primero vamos a ver un poquito el contexto, ¿no es cierto? Como siempre, estamos en Galilea. Galilea era el norte de Palestina, de Judea, del pueblo de Israel. Allá
donde había más cantidad de gentiles, es decir, de gente no judía, y estamos en el tiempo donde Lucas nos relata el inicio del ministerio de Jesús. Esto lo vimos en los últimos 2 domingos, donde el Evangelio de Lucas nos va presentando como un programa de lo que sería el ministerio de Jesús, y comienza ya en la sinagoga en Nazaret, donde anuncia las buenas noticias, o el Evangelio, que eso significa Evangelio, buenas noticias, anuncia estas buenas noticias a los más necesitados y dice que va a liberar a los cautivos. Esto no significa que va a liberar a los que están presos, sino que de golpe uno puede estar preso, pero de sus pasiones, de sus problemas, de sus vicisitudes, etc. Y ahora, en este pasaje, comienzan a verse los primeros resultados de esa actividad. ¿Qué pasa? A su alrededor empieza a formarse el grupo de los que fueron sensibles a esa propuesta que Jesús había puesto sobre la mesa, que era una propuesta de salvación. Y este grupo alrededor de él van a ser los que lo van a seguir. Entonces, el texto leído nos enseña, o intenta enseñar, sentando las bases de lo que es la identidad cristiana. Como cristianos, ¿cuáles son nuestras bases? Primero, ¿qué es ser cristiano? ¿Cómo se sigue a Jesús? ¿Y qué es lo que implica seguir a Jesús? Vamos a tratar de contestarnos escuetamente a estas preguntas. Entonces, por lo tanto, ser cristiano, seguir a Cristo y sus implicancias serían, en primer lugar, estar con Jesús en la misma barca. Ahí en el versículo 3 dice que estaban en la barca con Jesús. ¿Y qué es la barca? La barca es la comunidad de fe. No podemos ser cristianos como un llanero solitario, como un francotirador. Debemos tener pertenencia. El cristiano solitario que anda por el mundo diciendo que es cristiano, no está en la barca con Jesús. Puede creer en Jesús, puede considerar a Jesús como su Salvador, pero en realidad no está completamente, y valga la redundancia, no está completamente completo. Y es desde la barca, desde la comunidad de fe, es desde donde la palabra de Jesús es dirigida a la sociedad. Y es desde ese lugar donde se propone a todos la liberación. Fíjense que dice el pasaje, desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. En segundo lugar, escuchar la propuesta de Jesús, hacer lo que él dice, cumplir sus indicaciones. Fíjense ahí en el versículo 4 y 5 dice que tenían que lanzar las redes al mar. Uy, Señor, estuvimos toda la noche y no pescamos nada. Y vos nos decís que a veces las propuestas de Jesús no nos pueden parecer lógicas o nos parecen ilógicas. Pero son ilógicas al compararlas con los esquemas del mundo. Pero el pasaje nos invita a confiar incondicionalmente, ponernos en sus manos
y cumplir a rajatabla sus indicaciones. Por eso ahí los discípulos dicen, por tu palabra echaré las redes, le dice Pedro. Es decir, mirá, me parece ilógico, estuve toda la noche, no pasó nada. Pero si vos lo decís, mirá, lo voy a hacer. En tercer lugar, el pasaje nos dice que tenemos que reconocer a Jesús como Señor. Y es lo que hace Pedro. Al ver que la propuesta de Jesús genera vida, que es fecunda y es fecunda para todos, sacan cualquier cantidad de peces. El título Señor, que en griego viene a ser Kyrios, es el título que la comunidad cristiana primitiva le da a Jesús resucitado. Pedro dice, Señor. Reconoce en él al Señor que está a la cabeza del mundo y de la historia. Jesús puede ser tu Salvador, pero Él quiere ser más que Salvador, quiere ser Señor. En cuarto lugar, aceptar la misión que Jesús nos propone, o que Jesús propone. ¿Y cuál es esta misión? Fíjense que el texto dice, ser pescadores de hombres. Para entender lo que significa esta expresión, tenemos que saber qué significaba esta expresión para los judíos. Esta expresión para los judíos tiene que ver con el mar. El mar, en la mente del judío, era el lugar de los monstruos. Era el lugar donde residían los espíritus y las fuerzas demoníacas. Y estas fuerzas intentaban robar la vida y la felicidad del ser humano. Decir que sus discípulos van a ser pescadores de hombres significa que la misión del cristiano es continuar la obra liberadora o libertadora, como quieras, de Jesús en favor del ser humano, de los hombres y las mujeres, procurando liberar a estas personas de todo lo que les roba la vida y la felicidad. Por eso habla de liberar a los cautivos. Se trata de salvarlos de morir ahogado en el mar de la opresión, del egoísmo, del sufrimiento, del miedo, de las fuerzas demoníacas que impiden su felicidad. Pescadores de hombres. Vamos a sacar como un pescado de ese mar donde habitan los poderes que no nos permiten vivir la vida como tenemos que vivirla, ser felices. Vamos a rescatar a los seres humanos al lugar donde Dios sí trae vida en abundancia y felicidad, que es incorporar a las personas al reino de Dios. Y por último, dejarlo todo para seguir a Jesús. Lucas expresa de esta forma que la generosidad y la entrega total deben ser signos y síntomas que distingan a cualquier comunidad de fe cristiana y que distingan a cada creyente que siga a Jesús. Por lo tanto, la reflexión de este texto debe trazar un paralelo entre el camino cristiano, como lo describe Lucas en este pasaje, debe trazar un paralelo entre el camino cristiano y ese otro camino que recorremos cada día,
que a veces no es tan cristiano. Consideremos las siguientes cuestiones y nos hacemos alguna pregunta. ¿Nuestro camino cristiano se hace en la barca de Jesús, es decir, dentro de la comunidad de fe? ¿O a veces embarcamos en otros proyectos donde Jesús no está y hacemos de esos proyectos el objetivo de nuestra vida? Por otro lado, ¿dejamos que Jesús viaje con nosotros? ¿O a veces lo obligamos a que se baje de la barca para continuar sin Él? Es decir, ¿Jesús es mi guía? ¿Es quien me acompaña? ¿Es el que me da un consejo? ¿O es aquel que cuando lo necesito porque me va mal, le pido que me tire una soga? Otra cosa, a lo largo del viaje, ¿somos sensibles a la palabra y a la propuesta de Jesús? ¿O lo que escuchamos nos entra por un oído y nos sale por el otro? Ah, qué lindo, mirá qué bien predicó el pastor. Oh, mirá qué lectura, mirá lo que nos mandaron en el WhatsApp, qué lindo. Y después hago lo que se me ocurre. Sus indicaciones son para nosotros direcciones obligatorias a seguir, o tienen más sentido para nosotros los valores y la lógica del mundo. Es decir, ¿qué vale más para nosotros? ¿La palabra de Dios o lo que nos propone la sociedad? Reconocemos en los hechos, en lo que hacemos, que Jesús es el Señor que preside mi vida o que preside la historia. Él es el centro alrededor del cual construimos nuestra vida. ¿O dejamos que otras cosas nos manipulen y dominen? ¿Qué otras cosas nos pueden manipular o dominar? El trabajo. Si yo consumo toda mi vida trabajando, desde que me levanto hasta me acuesto, hasta que me acueste, ¿qué lugar tiene Dios en mi vida? La familia, está bien, tenemos que tener bien la familia, dedicarle el tiempo que necesite a los chicos, igual que el trabajo, tenemos que trabajar. Pero, ¿eso está delante o detrás de Dios, de Jesús? Acuérdense lo que es prioritario. Primero Dios y el resto es secundario. El reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. Mientras vos no lo tengas a Dios prioritario en tu vida, a Jesús como Señor, y vas a seguir siendo esclavo del trabajo. Y tus hijos van a dominar tu vida. Y la familia y los parientes. Hemos sido llamados a ser pescadores de hombres. Por lo tanto, tenemos por misión combatir el mal, la injusticia, el egoísmo, la miseria, todo lo que impiden a las personas, a los hermanos, vivir con dignidad y ser felices. Estamos para traer vida plena, compartir felicidad. Va a haber momentos difíciles. Va a haber momentos de depresión, de tristeza. Pero siempre está el Señor ahí, si lo tenemos primero a Él. Todo
todo lo que vas a hacer va a prosperar si primero está Dios. Lo dice la palabra, no lo digo yo. ¿Es esa nuestra lucha? ¿Sentimos que continuamos de esa forma el proyecto libertador de Jesús? Nuestra entrega, ¿cómo es? ¿Total o parcial? ¿O es una entrega calculada? ¿Dejamos todo en la playa para seguir a Jesús? ¿Dejamos nuestras redes, nuestras barcas, nuestra vida en la playa y vamos detrás de su proyecto? ¿Y eso se convierte en prioridad de nuestra vida? Son todas preguntas que tenemos que contestarnos. Seguramente, si vos te las contestás positivamente, si le das bolilla a este pasaje, tu vida va a prosperar. No solo tu vida, va a prosperar tu familia, va a prosperar tu trabajo. Pero si Jesús no es el Señor de tu vida, seguirás siendo esclavo de trabajo. Seguirás siendo esclavo de tu familia. Seguirás siendo esclavo de esos otros dioses. Dios quiera que en esta mañana, de una vez por todas, te des cuenta que tenés que tener a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Dios te bendiga. Nos despedimos en esta mañana, no sin antes leer una poesía con respecto a lo que hemos escuchado y recibir la bendición. Es justo bendecirte, Padre, porque, como los apóstoles, Cristo nos llamó por nuestro nombre a su seguimiento por la fe. Nos ha incorporado al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a la comunidad de fe, y nos ha hecho templos del Espíritu y miembros de esa comunidad de fe. Gracias, Señor. Es hermosa nuestra vocación cristiana, pero también es vocación totalizante. Abarca todo nuestro cuerpo, abarca nuestro alma. Ilumínanos, Señor, con el espíritu de tu verdad, para que entendamos qué es ser discípulos auténticos de Jesús, y haznos fuertes para testimoniar los valores del Evangelio en medio de una sociedad que prefiere el desamor y la mentira, y así demostraremos que te pertenecemos para siempre. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y que la compañía continua, constante del Espíritu Santo esté con todos y cada uno de nosotros. Amén. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo.
que quiera seguir amando. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno.